Antes de empezar, un agradecimiento enorme a los dragones del vacío y a los señores del Imperio Infinito. Con su ayuda, puedo seguir trayendo historias casi a diario. Matamos a nuestros dioses. Eran más problema de lo que valen. La humanidad casi tenía todo en orden. Guerra, hambruna, otra maldita plaga, una maldita guerra de clases. Los de arriba casi ganan esa. Cómete a los ricos tiene un significado muy diferente cuando no hay comida. Por supuesto, eso llevó a otra plaga. Esta vez fue un prión completamente evitable, pero me estoy desviando. Después de todo eso, la mayoría de nosotros nos agrupamos en las ciudades más grandes. La comida ya no era un problema, pues la mayoría de las granjas estaban automatizadas, y la demanda ya no era ni de lejos la que solía ser. No es que eso importara, todos teníamos una actitud completamente distinta en esos días. Éramos muchos menos. Todos estábamos juntos en esto. Una vez que superamos el shock de ser posiblemente la última generación de humanos, las cosas empezaron a estabilizarse. Tuvimos que renunciar a algunas libertades. El gobierno central dejó de funcionar. Las ciudades tuvieron que ser cerradas y la naturaleza reclamó gran parte del mundo. Pero los animales no eran la única razón por la que viajar estaba prácticamente prohibido. Había tribus de bandidos, caníbales, gente que había sido desterrada. Era como una película antigua de Mad Max allá afuera. Si necesitabas ir a otra ciudad, las únicas opciones eran trenes blindados o multirotores, y tenías que pasar por un infierno de papeleo para conseguir un permiso para subirte a uno. Aún así no era tan malo, no era tan distópico como las novelas cyberpunk del pasado lo habían predicho. Los líderes en sus torres de concreto tenían cosas más importantes que hacer que jugar a ser el gran hermano. Mantener la infraestructura en funcionamiento era su prioridad. El crimen ni siquiera era un gran problema. Tener comida en cada plato hace maravillas con eso. Ni siquiera se molestaban en restringir las armas. Cualquiera podía descargar planos para un rifle de riel en GitHub y mandarlos a imprimir en cualquier local en menos de 20 minutos. No es que necesitáramos estar armados. Nadie quería hacerle daño a nadie, y si lo hacías, te desterraban. Te echaban directo al frío del exterior. Ninguno de nosotros quería eso. Para entonces, la mayoría habíamos nacido dentro de los muros. No duraríamos un día sin café o música. No es que fuéramos débiles, simplemente no teníamos habilidades de supervivencia. Nuestros padres hicieron todo lo posible para criarnos así. No deberíamos enfrentar las dificultades que ellos pasaron. Éramos los nuevos baby boomers. Así que, por supuesto, nos tomaron completamente desprevenidos. Lo que llamamos la primera ola fue otra plaga. O al menos lo habría sido si hubiera llegado antes. Pero no fue un problema, para nada. Tuvimos vacunas en unos días, la cura en solo unas semanas después. El progreso en esos días se movía a una velocidad ridícula, y la naturaleza semi-aislacionista de las ciudades-estado generó una red de comunicación increíblemente desarrollada. La segunda ola fue una plaga literal de langostas. Se lanzaron sobre las granjas en enormes enjambres, aparentemente de la nada. Perdimos algunas en el ataque inicial, pero los drones las eliminaron rápidamente. La repentina abundancia de proteína extra se convirtió en un fertilizante maravilloso. En ese momento, todavía no sabíamos que era un ataque. Pensábamos que eran solo factores ambientales que no entendíamos del todo. Las guerras habían dañado mucho el ecosistema. Nada nos sorprendía demasiado. Lo mismo con la tercera ola. Otro ataque a los cultivos. Esta vez era un hongo. Creció rápidamente y esta vez sí perdimos bastante. Pero por supuesto, el espíritu humano perseveró. Un pequeño insecto modificado para alcanzar la adultez en días fue todo lo que necesitamos. Simplemente bombardeamos las granjas con ellos y dejamos que hicieran su trabajo.
Teníamos nematodos listos por si los insectos se salían de control una vez erradicado el hongo, pero no fue necesario. Simplemente se fueron al bosque o murieron. Esto causó algunos problemas en el equilibrio ecológico, ya que las avispas empezaron a preferirlos en vez de las arañas, pero los cuervos, en su infinita sabiduría, se encargaron de las arañas. La naturaleza, al parecer, estaba de nuestro lado esta vez. Incluso comenzamos a cultivar el hongo en condiciones controladas, pues resultó ser una excelente fuente de proteína. Tenía un sabor similar al huitlacoche, y al secarlo se convertía en un polvo proteico que podías agregar a cualquier cosa. Una vez más, no sabíamos que era un ataque, parecía un regalo. Entonces llegaron. Al principio los llamamos alienígenas. La primera nave aterrizó en Chicago, en pleno invierno. Lanzó un ataque de pulso electromagnético. Después de eso, no sabemos qué hizo. Una vez que la ciudad quedó en silencio, no hubo más informes. Los satélites no podían captar nada a través de las nubes. Los equipos de rescate reportaron que los edificios estaban intactos, pero todos los habitantes estaban simplemente muertos. Las autopistas no revelaron nada en concreto. Sus corazones simplemente se detuvieron. Parecía un ataque con gas, pero no estábamos seguros. El supuesto extraterrestre era una cáscara vacía, orgánica. No había absolutamente nada dentro. Un círculo de fríos ojos muertos lo rodeaba, sugiriendo que era algún tipo de bivalvo. Tras una investigación exhaustiva, fue sellado en cemento de nanotubos y arrojado al océano antes de que comenzara a pudrirse. No queríamos que se desarrollara algún nuevo tipo de bacteria. No sabíamos quién lo envió ni cuáles eran exactamente sus intenciones. Teníamos que considerar todas las posibilidades. La segunda nave fue rastreada sobre China. Su trayectoria indicaba que llegaría a Pekín o tal vez a Hong Kong. Pero no le dimos la oportunidad. El CERN creó una bomba de antimateria que la destruyó en órbita, sin ninguno de los residuos radiactivos con lo que nuestros padres tuvieron que lidiar. Funcionó por un tiempo. Las siguientes dos fueron eliminadas de la misma manera. Era preocupante. Hasta ahora, cada ataque que habíamos frustrado había sido diferente, pero de repente, ellos estaban repitiendo la misma estrategia una y otra vez. No pudimos rastrear el origen de las naves. Las proyecciones de la inteligencia artificial indicaban que provenían de la Luna, pero una investigación exhaustiva no encontró nada. Seguía siendo la misma roca muerta, y las pocas bases que habíamos construido ahí hace décadas seguían igual de abandonadas. No había portales al infierno. No es que realmente esperábamos encontrarlos, pero ese antiguo videojuego, Doom, nunca dejó de ser parte de la cultura de memes humanos. Así que, por supuesto, ese fue el chiste que la prensa usó. Derribamos 3 más el siguiente mes. Para entonces ya teníamos drones armados patrullando todo el sector Tierra-Luna. Siempre aparecían detrás de la Luna. Dejaron de intentarlo una vez que pusimos cada centímetro de la roca bajo vigilancia total. Fuera quien fuera, no querían que supiéramos cómo llegaban ahí. Pero el que golpeó Génova no vino del espacio, vino del océano, y no lanzó un pulso electromagnético. No, esta vez de alguna manera saltó desde el agua y se estrelló contra la iglesia de Santa María di Castello. Casi derribó la torre. Malditos idiotas. Habíamos logrado preservar ese maldito edificio por más de 1000 años. Fue entonces cuando el Vaticano decidió romper su silencio después de que el meteorito fuera avistado fuera de la órbita lunar. Por supuesto, se tomaron medidas para desviarlo de su curso. El liderazgo ni siquiera pareció inmutarse. El Papa Clemente XVI habló con una muestra rabiosa de desafío, nunca antes vista ni repetida. Mi queridísima humanidad,
Ciertamente, parece que fuerzas más allá de nuestro velo personal intentan extinguir nuestra luz. No sé si Dios o Lucifer están detrás de esto, pero lo que sí sé es lo siguiente: si lo están, entonces estamos siendo castigados por los actos de nuestros antepasados y no debemos aceptarlo. No hay una sola persona en la tierra que hoy sea culpable de las transgresiones bíblicas, social e ideológicamente como especie. Estamos más cerca de la ley de Dios que en cualquier otro momento de la historia. Así que les digo, mis compañeros humanos, que debemos luchar hasta que Jesús mismo entre en mis aposentos y me diga lo contrario. No nos rendiremos, no aceptaremos la derrota. Este fue un grito de guerra del propio Papa. No importa qué religión siguieras, ni siquiera si no seguías ninguna. Éramos un solo pueblo, una sola nación, un solo mundo. Nos preocupamos un poco al día siguiente, cuando el meteorito violó las leyes conocidas de la física y cambió de dirección hacia nosotros. Obviamente simplemente lo aniquilamos con una bomba nuclear. Parte de la radiación llegó a la Tierra, pero la mayor parte cayó en el océano. Los memes en esa semana fueron épicos. Teníamos el espacio cubierto, teníamos el océano cubierto, incluso habíamos desplegado drones kamikaze con capacidad de antimateria en volcanes y fisuras, por si acaso. Estábamos jodidamente preparados. Así que por supuesto, simplemente aparecieron. Los llamamos ángeles. Aparecían dentro de las murallas, figuras resplandecientes, hermosas, de forma humana, pero sin rasgos faciales, armadas únicamente con una especie de vara que emitía plasma. Por lo general, llegaban en grupos de 3 y mataban a cualquiera que pudieran alcanzar. También destruían las vías de escape que pudiesen, haciendo que la huida fuera casi imposible. Nada parecía poder matarlos. Poco a poco íbamos perdiendo ciudades, muy lentamente. 12 ángeles por ciudad, matando a todos poco a poco. Nada funcionaba. Logramos evacuar grandes porciones de población con multirotores, pero parecía que eventualmente iban a ganar. Una vez más, el Papa intervino. Publicó en su cuenta personal de 4chan un PDF escaneado de una manera torpe con un capítulo de la tercera llave de Salomón sobre cómo destruir ángeles. Era simple: tomar un clavo de medio codo de largo, recitar un encantamiento sobre un cuenco de sangre de cabra y azufre monoclínico y sumergir el clavo en la mezcla. Al principio, simplemente pegamos los clavos a una vara y los apuñalábamos con eso. Se disolvían instantáneamente en esa misma sangre negra de los leviatanes. Luego comenzamos a usar cañones de riel para disparar los clavos desde una distancia segura. Rápidamente se desarrollaron drones antiángeles y fueron enviados a cada ciudad del mundo. Todavía patrullan hasta el día de hoy y son una vista bienvenida. Y así llegamos a la actualidad. Los que llamamos arcángeles aparecieron después de todo eso, de unos 50 metros de altura y de apariencia humanoide. Emiten una extraña luz blanca que derrite todo a su paso. Hilarantemente, los japoneses tuvieron cierto éxito al eliminarlos con robots gigantes, pero consumían tantos recursos que la estrategia fue rápidamente abandonada. Aún así, podían ser eliminados con un par de arruinadores bien colocados. Así fue como empezamos a llamar a los clavos que mataban ángeles. Así que, por supuesto, creamos misiles de racimo cargados con arruinadores para matarlos antes de que llegaran a la ciudad. Y aquí estamos. Los arcángeles todavía aparecen ocasionalmente. Y los matamos, cada maldita vez que aparecen. Ha habido más de 100 hasta ahora. Todo está automatizado. Un satélite o un dron de vigilancia detecta a uno, y el misil es lanzado. Incluso hemos logrado obtener muestras de sangre, o el líquido que sea en que se convierten al morir. Ahora, los mejores científicos del mundo y los estudiosos religiosos
Trabajan juntos en masa para prepararse para la próxima ola. Si las nubes se abren y Dios mismo baja para fulminarnos, encontraremos la forma de matarlo. Nunca estuvo preparado para enfrentarse a nuestro espíritu. Es algo que jamás podrá poseer. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.